Bienvenidas y bienvenidos a nuestra Casa de la Imaginación. Les contamos que tenemos distintos lugares para que puedan habitar la palabra. Este año estamos celebrando 18 años de la Fiesta del Libro y la Cultura y 70 años de Confama. 70 años apoyando la lectura, la escritura, 70 años apoyando la cultura. En esta franja del Salón Conversaciones tenemos la grabación de un podcast en vivo. Nos saludan Elisa Patiño y Elizabeth Ruiz del podcast Otro Podcast de Ciencia. Este es un espacio para hablar sobre cosas ñoñas y divertidas de la ciencia y la naturaleza. Elisa y Elizabeth, bienvenidas a la sala de nuestra casa. Este público es de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro podcast de ciencia y a este episodio en vivo en este encuentro de podcast organizado por Confama en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Yo soy Elisa y hoy estoy acompañada, como siempre, de Elizabeth. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola a todos. Antes de empezar, para quienes no nos conocen, nosotras tenemos este proyecto de divulgación científica hace más o menos 4 años. Somos biólogas, entonces para quienes nos quieran seguir en las redes sociales para conocer un poco más del proyecto, estamos como @otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook, también en TikTok. Nos pueden escuchar en plataformas de podcast como Spotify, en Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Cuando Confama nos hizo la invitación para estar acá, nos dieron la libertad de hablar del tema que nosotros quisiéramos, pero decidimos alinearnos con la temática de la Fiesta del Libro de este año, que es un latido común, que habla de esas conexiones a través de la literatura, de la cultura y de la oralidad, y creemos que de alguna forma en este espacio lo hacemos, pero como les decía, queríamos alinearnos a esta temática para hablar de la conectividad, de formar grupos, de trabajar en equipo, en la naturaleza, y como decidimos nombrar a este episodio El poder de la manada y cómo esto es tan importante para sobrevivir, como iremos viendo en el transcurso de este episodio. Precisamente cuando estábamos haciendo la elección de la temática de este episodio, se nos vino a la mente un término que creíamos que puede englobar muy bien todo lo que vamos a hablar, y es el altruismo. ¿Qué es el altruismo? Cuando uno piensa en una persona altruista, es esa persona que hace el bien sin mirar a quién y sin importar eso que le cueste. Y resulta que en la naturaleza eso también ocurre. Entonces, hay una definición exacta que se las voy a decir tal cual de qué es el altruismo en la naturaleza. Es un fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. O sea, hacen el bien sin importar lo que eso les cueste. Y ese costo a nivel evolutivo tiene que ver con el número de descendientes, o sea, el número de hijos que ellos puedan tener. Es decir, que cuando un organismo es altruista, quiere decir que el número de hijos que puede tener se va a reducir, pero el número de hijos que puede tener el otro organismo con el que está siendo altruista va a aumentar. Y cuando uno se pone a pensar eso es un costo grandísimo en la naturaleza, porque uno piensa en los individuos de la naturaleza y es como casi que su objetivo es reproducirse. Entonces, pensar que ese es el costo que tienen que tener cuando son altruistas es como, uy, pues eso es bastante, bastante costoso. Y en humanos no pensamos de esa forma, entonces nosotros queríamos iniciar con esto porque cooperar y formar grupos en la naturaleza es muy diferente a esa idea que nosotros tenemos como sociedad. Hay personas altruistas que pasan amarrados en un árbol aguantando hambre durante una larga temporada para que no talen un árbol o para que no maten personas en algún lugar, pero eso no pasa en la naturaleza es diferente, y queríamos que en este momento y en este espacio se salgan de esa idea y de ese criterio que tenemos de cooperar y de formar grupos, porque vamos a ver en los ejemplos, en la naturaleza cooperar puede llevar al beneficio propio, al egoísmo, a la competencia. Entonces sí, es diferente, no tiene que ser malo, simplemente vamos a ver que puede ser ventajoso, pero que es diferente a lo que nosotros vivimos como tal en nuestra sociedad. Entonces, ya sabiendo más o menos por dónde queremos encaminarnos con este episodio, vamos a empezar desde lo más micro hasta lo más macro.
Y con esto quiero leerles un pedacito de una publicación que encontramos en las redes sociales de la Fiesta del Libro y la Cultura, que nos pareció muy chévere porque justamente lo vimos después de que ya habíamos elegido el tema. Entonces, cuando lo vimos fue como, ay, sí, o sea, realmente sí tiene relación, y esa relación con la biología no solamente la vemos nosotras que somos biólogas, sino que desde otras visiones también se pueden ver. Entonces, esta fue la frase que encontramos en la publicación, y es que dice así: la colaboración entre moléculas en los océanos dio origen a la vida en sus diversas manifestaciones. Igual que en aquel momento, la conexión entre organismos sigue haciendo posible nuestro crecimiento. Entonces, me pareció muy bonita esa conexión porque precisamente se demuestra que desde el inicio ha sido necesaria esa unión. Entonces, cuando uno piensa en el origen de la vida, es precisamente eso. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado algunas de las teorías de cómo se originó la vida en la Tierra. Realmente eso, el cómo, es muy difícil saberlo, pero hay algunas cuantas teorías. Y una de ellas es la hipótesis de la sopa primitiva. Y es que la Tierra, cuando estaba recién formada, hace pues unos cuantos millones de años, tenía unos cuerpos de agua, obviamente, y en esos cuerpos de agua habían unas moléculas orgánicas con ciertas condiciones físicas y químicas que permitieron en algún momento que ellas se empezaran a unir, que se ensamblaran, que empezaran a formar una célula, ¿cierto? Y esa célula es lo que hoy conocemos como una bacteria, fue las primeras células de los que se conoce que hubo pues en el planeta Tierra. Entonces, desde ese momento empezó una unión desde las moléculas para que fuera dándose como ese trabajo en equipo. Y la vida misma. Siguiendo por esa ruta que mencionaba Lisa, en biología hablamos de una teoría que es la teoría endosimbiótica, según la cual hace más de 1.500 millones de años habían estructuras pequeñas que están en las células que eran bacterias u organismos unicelulares de vida libre. Y lo que pasó entonces es que estos organismos se acoplaron de alguna manera y esto, digamos que les funcionó. Ellos, posiblemente uno de estos organismos le prestaba al otro protección, el otro energía, y esto sentó las bases para organismos mayores y más complejos. Entonces, de pronto, como para entender esto mejor, una de esas estructuras son las mitocondrias, que son nada más y nada menos que las encargadas de la respiración celular y de la producción de energía en nuestras células. Y otra estructura súper importante que también entra dentro de esta teoría son los cloroplastos, que son las estructuras encargadas de la fotosíntesis en plantas y otros organismos. Y si pensamos en esto, imagínense, es el centro mismo de la vida, la fotosíntesis, porque producen el oxígeno que necesitamos otros organismos para respirar. Entonces es el origen de la vida, pero también esa conexión con el resto de organismos. Entonces es interesante ir viendo cómo desde la unidad más pequeña de la vida, que es la célula, se empieza a ver esa necesidad de cooperación. Pero entonces, ya dejando atrás esa parte molecular y celular, nos vamos a ir como a lo más macro y vamos a empezar a hablar de los animales que utilizan el grupo como estrategias para diferentes tipos de comportamientos, como la caza, la búsqueda de alimento, el cuidado de las crías, la reproducción. Pero antes de eso es necesario definir lo que es un grupo, porque obviamente sabemos que la cooperación se debe hacer en grupo, pero entonces, ¿qué es un grupo en la naturaleza? Sí, parece como que no tenga sentido que digamos que es un grupo, pero hay unas cosas que tenemos que saber antes de empezar a hablar de todos los ejemplos que les trajimos. Un grupo es un conjunto de organismos que pertenecen o no a la misma especie, porque hay grupos de diferentes especies y debe haber una proximidad en el tiempo y en el espacio. Esa proximidad va a depender de qué especie estamos hablando. Por ejemplo, en algunos peces ellos tienen que estar súper cerca para que pueda haber una comunicación, pero hay especies como las ballenas que se pueden comunicar a largas distancias. Lo otro es que debe haber una atracción social, no puede ser algo por el ambiente. A veces los individuos se reúnen, por ejemplo, en una roca para tomar el sol, pero no hay realmente una interacción. Y otra cosa importante es que no todas las especies son sociales todo el tiempo, a veces son solitarias y en algunos momentos forman grupos para realizar una determinada tarea, por ejemplo.
Entonces, entendiendo esa necesidad de la afinidad social para crear grupos, ahora sí empecemos a hablar de ejemplos concretos. Vamos a empezar con la búsqueda de alimentos y la cacería, que es uno de los mejores casos para hablar de agrupaciones. En este caso, las especies se agrupan para tener una búsqueda más efectiva del alimento, para capturar presas y para proteger ese recurso. Esto es beneficioso en el sentido de que pueden capturar mayores cantidades de alimento, pueden capturar mejores presas, más grandes. También es más fácil proteger ese recurso y obtenerlo cuando, por ejemplo, ese recurso está siendo protegido por otros. Algo bastante interesante acá es que aquí pueden haber rangos sociales y empezamos a hablar de eso que yo les decía al principio, que aquí ya podemos ver competencia, podemos ver que hay unos que dominan sobre otros. Estos grupos van a depender de la composición del grupo, de qué tan beneficiados están unos de otros. Y acá podemos ver, por ejemplo, los grupos donde hay diferentes especies. En aves hay bandades mixtas de aves que se unen para tener una búsqueda más efectiva de alimento. Y quería contarles también un ejemplo donde hay un rango social y son las hienas manchadas. Ellas son especies solitarias que a veces forman grupos para cazar. Y lo que pasa acá es que hay individuos que aprovechan su fuerza y su agresividad para desplazar a los otros y ellas obtener más alimento. Y acá es donde uno dice, pero entonces, ¿qué sentido tiene agruparme si yo puedo cazar y aquí me van a quitar y voy a comer menos? Pero esto solamente es posible cuando mi recompensa sigue siendo mayor estando en el grupo que lo que sería sola. O sea, posiblemente ese individuo está muriendo de hambre y comer así sea poco va a ser mejor que no comer. Pero también hay otros ejemplos en donde se sabe que digamos que es un poco más justa esa distribución de los alimentos. Por ejemplo, en las focas leopardo, que normalmente ellas cazan a pingüinos en la Antártida, ellas tienen un sistema de caza muy interesante porque es sincronizado. Entonces lo que hacen es que una de estas focas se va persiguiendo a uno de los pingüinos y el pingüino cree que el que lo va a cazar es esa foca, pero en realidad lo que está haciendo es direccionarla hacia otra foca que está escondida. Entonces, en el momento en el que el pingüino menos lo espera, ahí hay una foca que está detrás y que se lo va a cazar. Y lo interesante ahí es que se ha demostrado que una vez la foca que estaba escondida puede comer, luego le ayuda a la otra foca a hacer lo mismo. Entonces ahí hay como una colaboración y es un poco más equitativo. Y también hay otro ejemplo súper curioso que me pareció pues una cosa que uno no se logra imaginar mucho y es el caso de las anguilas eléctricas del Amazonas, que normalmente se sabe que ellas cazan solas, pero se ha demostrado también que pueden formar grupos en ocasiones y lo que hacen es que se reúnen alrededor de estos bancos de peces y lo que hacen es descargar pues como esa energía eléctrica para cazarse a esos peces. Entonces es también otro caso de esos de grupos ocasionales para caza que no siempre ocurre, pero que puede ocurrir y que les puede traer diferentes beneficios. Qué miedo, imagínense en uno tener un montón de anguilas disparando energía. Bueno, quería contarles otro ejemplo, me voy a extender un poquito acá para hablarles de uno de mis animales favoritos que son los murciélagos, pero no quería dejarlos por fuera porque los murciélagos forman muchas veces, muchas especies forman grupos sociales, hay algunas sociedades bastante complejas en los murciélagos, aunque no se sabe mucho, y quería traerles 3 ejemplos, 2 muy interesantes que hablan y que vamos a ver en otros comportamientos, y es el uso de la información y comunicarse, cómo puede hacer más efectiva esa búsqueda de alimento. Hay una especie frugívora de murciélagos que las hembras se llaman a través de chillidos que son reconocibles individualmente y se llaman para que vayan a comer a los árboles frutales. Esto también es súper interesante porque también es algo equitativo de alguna forma. Otro caso muy similar es el de especies insectívoras, en este caso la presa está en movimiento. Y antes de empezar a contarles este ejemplo, quería recordarles que los murciélagos emiten unos llamados y unas vocalizaciones. Y en especies insectívoras, cuando ellas encuentran una presa, un insecto, esa vocalización cambia. Entonces otros individuos pueden escuchar y saber que hay alguien que está comiendo.
Entonces, en este sentido, si lo pensamos así, pues de pronto no tiene que ser cooperación porque es otro chismosito que anda por ahí como, ay, por allí están comiendo, yo caigo también porque necesito comer. Y sí, esto pasa, hay unos que se aprovechan de eso, pero hay especies de murciélagos que se alimentan de insectos que son efímeros o de vida corta, que aparecen en un momento y un lugar impredecible. Entonces, que ellos estén trabajando en equipo es muy útil. Lo que se ha encontrado es que ellos se hacen a distancias audibles y eso les permite abarcar una mayor área de búsqueda. Y por último, tenía que hablar de esto porque me parece el caso más increíble de cooperación en la naturaleza y son los vampiros comunes, que son murciélagos que se alimentan de sangre. Y pues ustedes podrán imaginarse, o sea, alimentarse de sangre no es fácil, de la sangre tienen que obtener todo lo que se necesita para su vida. Entonces, estas especies se pueden morir de hambre en menos de 72 horas y es muy común que no coman en una noche. Entonces, lo que pasa es que las especies, los individuos que sí logran alimentarse, comparten con los que no pudieron comer a través de regurgitación de la sangre. O sea, literalmente se sacan el bocado de la boca para dárselo a quien no pudo comer. Y estos individuos lo hacen con los familiares, que podría sonar pues como tener más sentido, pero es también con los vecinos de la colonia. Ellos forman como unas comunidades que hacen con el acercamiento, con acicalamiento, forman pues como este vínculo que va más allá en otros comportamientos de la sociedad y no solamente pues de esa sociedad de murciélago, que no es solamente la búsqueda de alimento, pero esto es bastante interesante y creo que es de los mejores ejemplos que vamos a encontrar de cooperación, porque pues es que yo no me imagino que eso pase nosotros, ese nivel no vamos a llegar. Sí, es un nivel de cooperación bastante alto y muy bonito en unos animales que realmente suelen ser bastante repudiados, pues, porque la mayoría de la gente dice, no, murciélagos, y realmente tienen comportamientos súper interesantes y bien bonitos en cuanto, por ejemplo, a la cooperación. Entonces, bastante chévere. Y bueno, ahora vamos a hablar del otro extremo y es de esos animales que tienen que defenderse de los depredadores. Entonces, resulta que hay diferentes formas en las que los animales pueden defenderse. Y una de ellas es las de los centinelas. Creo que es una pues como de las que uno puede imaginarse mucho más fácil. Y es que muchos ojos ven mejor que uno, ¿cierto? Entonces, en grupos de animales hay ciertos individuos que se encargan de observar y vigilar. Entonces, eso es muy importante porque mientras los demás miembros del grupo están haciendo otras actividades, hay algunos que están vigilando, encargados de que se den cuenta si viene o no un depredador, para hacer un llamado y decir como, hey, nos tenemos que ir porque aquí viene un depredador, estamos en peligro. Uno de los ejemplos más comunes es el de las suricatas en África, pero este ejemplo también se puede ver en algunas aves, que incluso se sabe que ellas cambian el canto, o sea, es un canto específico para cuando vienen depredadores. Entonces, ahí está pues como ese ejemplo bien chévere. Incluso acá también hay una unión de diferentes especies, no sé si alguna vez han visto en documentales o así, que una ave empieza a cantar como que alertando de que hay un depredador y empiezan los primates, empiezan todos a hacer ruido como de, oigan, todos atentos que está llegando un jaguar o un... Exacto, entonces una cooperación ya a un nivel más alto porque ahí hay otros animales que aprendieron que ese sonido de esa ave o de ese otro animal significa peligro, entonces mejor vámonos de aquí. Y por otro lado están los que se defienden como tal, o sea, ellos hacen una acción como tal, no nos vamos a quedar aquí vigilando y simplemente alerta y salga corriendo, sino que defendamos nuestro territorio. Entonces, en este caso, hay varios ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, algunas aves de diferentes especies que tienen como un territorio en común suelen defenderse de los depredadores, como por ejemplo de halcones. Entonces uno piensa, un halcón versus un pajarito ahí pequeñito, pues obviamente no va a ganar el pajarito, pero si se une con varios individuos, obviamente la unión hace la fuerza y pues van a poder, digamos, espantar a ese intruso que viene a comerse a los polluelos, a los huevos. Entonces ahí ese es otro ejemplo chévere de cooperación para defender su territorio y bueno, sus polluelos y su vida como tal. Incluso no sé si lo hayan visto, pero eso se puede ver en las ciudades, con una especie que se llama milvago, que a veces llega a los nidos y salen los pajaritos detrás a espantarlo.
Otra forma que tienen las especies de agruparse y defenderse es siendo egoísta. Y por eso les decía ahorita que íbamos a hablar también de estas cosas. ¿Y cómo siendo egoístas? Pues básicamente, si yo me pongo en medio de otro individuo y el depredador, me estoy poniendo a salvo. Y posiblemente si estamos solamente nosotros, pues él no va a dejar que yo lo ponga en medio. Pero esto que permite que nos vayamos agrupando muchos, y ahí hay una fuerte competencia por quién está en el centro, porque pues nadie quiere estar en la periferia, porque es donde más peligro corremos. Entonces ahí hay una competencia por estar en el centro, y esto se puede ver en peces, que hay peces que compiten por estar en el centro para defender las nidadas. Pero creo que el mejor ejemplo de ser egoístas, y posiblemente lo hayan visto, son los pingüinos. Y hay algunos pingüinos que antes de saltar al agua, ellos están como en algunas plataformas, no sé si hayan visto los videos, y ellos no quieren saltar ni de primeros ni de últimos, porque ahí ya están los depredadores esperando para atacarlos. Entonces ahí a veces se puede ver que incluso ellos se están empujando, como quien dice, vaya, si usted, que lo ataquen a usted, y ahí sí saltamos todos. Entonces después de que un pingüino saltó, los demás saltan, y ahí sí, bueno, ya están los depredadores tranquilos. Y otra forma de defenderse en grupos es confunde y reindarás, que es uno de los más comunes que vemos, por ejemplo, en los cardúmenes de peces. Y ahí lo que hacen los animales es formar una sola masa de movimiento en la que el depredador no pueda identificar a un solo individuo y capturarlo. Ahí la idea es confundirlo con el movimiento y con esa única unidad, y lo que debería hacer el depredador es ir separando a sus individuos para poder hacerlo, porque si no, pues no va a poder identificar a ninguno. Un caso es el de los cardúmenes de peces, pero también hay aves que forman como estas nubes en las que se protegen de halcones también. Esa me parece muy impresionante porque, por ejemplo, en el caso de las aves que se forman esas figuras que de hecho son confusos incluso para uno ahí no puede distinguir cuál es un individuo del otro porque es una masa extraña. Una nube negra ahí y una nube, es muy curioso, es muy bonito me parece. Y hay otra estrategia que quizás no sea tan estratégica porque es no hacer nada, pero es no hacer nada en equipo. Entonces, estos no se van a defender, no hay nadie que esté vigilando, no es que van a hacer uno que vaya y se sacrifica por los demás, no, aquí es simplemente estar todos juntos y no hacer nada. ¿Por qué? Porque obviamente si un individuo está solo y alejado y viene un depredador, la probabilidad de que él sea el elegido del depredador es del 100%, pero cuando están en grupos esa probabilidad se distribuye. Entonces, o puede ser usted, o puede ser yo, o puede ser cualquiera de nosotros, pero pues es menos probable de que uno sea el que sea depredado, ¿cierto? Entonces hay un ejemplo muy chévere en ese caso, y es el de los insectos patinadores, estos que uno ve en el agua que no se hunden, sino que pueden caminar así sobre el agua, que ellos se quedan ahí todos junticos y los depredadores son los peces. Entonces ahí pues miren a ver cuál fue el que se va a comer el pez. Entonces, sí. Eso es como... No pueden vigilar porque no pueden ver a ver quién viene ahí, tampoco es como voy a hundir a este para que se lo coman a él, no, pues es como a alguien van a agarrar, esperemos que no sea yo. Y otro comportamiento que se asocia mucho a esto de los grupos es la reproducción. Y es curioso porque uno dice, ¿cómo así que la reproducción? Si uno cuando piensa en reproducción sexual, pues son dos individuos de sexos diferentes en el que pues simplemente se necesitan a los dos y pues nada más. Uno, ¿por qué va a decir que necesita un grupo para eso? Pues resulta que hay algunas estrategias que se benefician de tener varios individuos en un grupo. Cuando nosotras empezamos a preparar esto, o sea, cuando tuvimos como la idea, hicimos una lista de comportamientos y dijimos reproducción. Y luego cada una fue a hacer la búsqueda y cuando volvimos a conversar dijimos, ay no, en realidad reproducción sí tiene sentido. Y pues ustedes también pueden preguntárselo y pensar en algunas ideas si sí tiene sentido o no. Pero algo que se nos ocurrió y que fue por la razón que pusimos esto, fue los machos de algunas aves que se reúnen para hacer estos rituales de cortejos en los que los machos cantan y bailan y saltan. Posiblemente hayan visto los videos, son bastante famosos. Y la hembra llega y escoge a uno de los machos. Aquí podríamos decir que hay competencia en los machos, y sí, de alguna forma la hay, y el beneficio
definitivamente mayores para las hembras, que se puede dar el lujo de escoger el que más le gusta, el mejor, el de los mejores genes, pero esto ocurre en diferentes especies, eso se llama LEX, y pasa cuando los machos no pueden monopolizar a la hembra o a los recursos ellos solos, entonces tienen que unirse a otros machos para poder atraer a las hembras. Pasan ranas, las ranas se juntan en legs, los machos y cantan, hay peces que construyen unas plataformas, tienen que hacerlo entre todos para que puedan llegar las hembras. Entonces, de alguna forma, sí o sí ellos tienen que trabajar juntos. Hay una cooperación, solo un macho se va a reproducir, pero el punto es que varias hembras visitan a estos machos, entonces pues los machos van a tener posibilidad de reproducirse con otras hembras. Ajá, y eso que nos dice Eli está muy asociado como al acto reproductivo en sí, o sea, es en el momento de la reproducción, pero hay unos sistemas de apareamiento en donde estos grupos de reproducción son más duraderos en el tiempo. Un ejemplo de eso es la poligamia, perdón, que en la poligamia hay un sexo que domina sobre el otro, y dependiendo de si ese sexo es macho o hembra, se llama poliandría o poliginia, ¿cierto? Entonces está el caso de la poliginia, que es cuando un macho domina sobre otras hembras, que creo que es uno de los más comunes en la naturaleza. Están los leones, ¿cierto? Que se sabe que es un león macho con varias hembras. También está el de los elefantes marinos. Y en el caso de la poliandría, que es cuando una hembra domina sobre otros machos, que es menos común en la naturaleza, pero que también se da, y es el caso de las hienas. Y entonces estos sistemas de apareamiento, uno puede decir que cuál es el beneficio en sí de estar en grupo. Y en realidad el beneficio más relevante aquí es la crianza de los descendientes, de los hijos. Entonces, obviamente también hay otros factores como la búsqueda de alimento, pero en sí ese es como el beneficio común en este tipo de... Yo creo que otra cosa que podríamos ahí mencionar como beneficio, que de pronto no es tan directo y tan fácil de verlo, sería la diversidad genética, porque es un solo macho, pues va a estar con diferentes hembras, entonces ahí va a haber mayor diversidad genética en su descendencia. Ajá, un ejemplo muy bonito de esta cooperación en la crianza es en los elefantes. Resulta que la elefante hembra que acaba de parir no es la única que cuida al elefante cría. Realmente hay otras hembras de la manada que ayudan en la crianza. Y es muy bonito ver eso porque incluso no solamente son las hembras, sino toda la manada. Por ejemplo, cuando los elefantes van a hacer estas grandes migraciones o esos grandes pasos que ellos cambian de un lugar a otro, incluso se ha demostrado que la manada reduce el paso cuando hay crías muy pequeñas que no pueden seguirles el paso, pues normal, común. Entonces ellos saben como, bueno, hay crías, vamos a reducir el paso. E incluso pueden hacer, cuando se sienten en peligro, cuando sienten que hay un peligro, se hacen un círculo y en el centro siempre van las crías, los más jóvenes. Entonces un ejemplo bien bonito que los elefantes tienen como protección a las crías, todos en manada sin importar de quién es el hijo. Y hay otro ejemplo muy bonito que son las aves que tienen nidos cooperativos. Y yo quise traerles acá un ejemplo que me parece muy chévere porque es de una especie que se distribuye comúnmente en Colombia y es de los garrapateros. Mucha gente les conoce como cuervos, dice que son los cuervos, pero en realidad les dicen así es porque son negros, de pico ancho, pero no tienen nada que ver con los cuervos en realidad. Y resulta que ellos forman grupos, normalmente son monógamos, entonces forman grupos por parejas. Entonces, por decir algo, unas 3 parejas se unen, construyen un nido y en ese nido todas las hembras ponen los huevos y se turnan la incubación de esos huevos. Y además de eso, luego en la eclosión se turnan también como el alimento a las crías. Entonces, otro ejemplo bien chévere de cooperación en la crianza. Este comportamiento es, yo creo que de los más bonitos de esa cooperación. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en las leonas,
las hembras le dan alimento a las crías que no son de ellas. Esto también puede pasar en murciélagos. Hay nodrizas que cuidan y alimentan crías que no son de ellos. En murciélagos también hay parejas cuidadoras que tienen ayudantes, como la niñera que los acompaña. Y también hay colonias donde machos y hembras cuidan. También les había mencionado ahorita en peces que los machos se hacen hacia el centro para cuidar esas nidadas, pues que también hay un cuidado parental en grupo. Y otra cosa diferente, pues digamos que es similar a lo que acabamos de mencionar, pero que no trata tanto como de ese cuidar, alimentar, enseñar, es en los pingüinos emperador, que lo que hacen es entre todos mantener el calor de los huevos. Ellos sincronizan las puestas de huevos y se hacen todos juntos para mantener el calor en los fríos inviernos. Como un arrunchis, un arrunchis de pingüinos. Y bueno, por último, el último comportamiento del que queríamos hablarles es de la migración, porque pues uno piensa y realmente la migración es como la definición de la cooperación en grupo. Sí, justamente ese fue el primer pensamiento que tuve cuando hablamos de cooperación y más específicamente estas migraciones, estas formaciones en V de las aves. Y esto es porque estas aves cuando migran, estas formaciones les permiten reducir el esfuerzo en el movimiento y en el gasto energético. Y pues aunque esto es como lo primero en lo que uno piensa, en realidad muchas especies que migran hacen este tipo de formaciones para reducir ese esfuerzo. Puede pasar en otras aves como las aves marinas que forman líneas simples, en langostas espinosas que están en el fondo del mar caminando en línea, más de 50 individuos. También en los peces, en los cardúmenes de peces, se ha notado que los que están más atrás hacen un menor esfuerzo de movimiento. Entonces digamos que en migración esto es súper importante porque si ellos van a migrar grandes distancias, poderse mover y tener menos esfuerzos en algunas ocasiones porque pues algunos van a tener un gran esfuerzo en algún momento. Y otra cosa que les favorece estar en grupo es poderse comunicar auditivamente y visualmente y mantener la cohesión del grupo, además seguir a líderes que saben el camino o que saben dónde encontrar alimento. Otra cosa importante de migrar en grupo es la información. Y esto puede ser información de forma directa mientras están migrando o la educación a los más juveniles o indirectamente cuando los juveniles siguen a los que saben más. Y por último, algo súper importante de migrar en grupo es protegerse y ahí volveríamos de nuevo a todos esos temas que ya mencionamos anteriormente de formas de protegerse en grupo. Yo creo que este tema de la migración da para hablar muchísimo más. De hecho, hemos pensado en hacer un episodio sobre migración, esperamos pronto tenerlo, porque pues es muy amplio y hay muchas cosas que abordar alrededor de eso. Pero bueno, en este momento yo me imagino que habrán alguno que otro que se habrá preguntado. Nosotros hemos estado hablando un montón de cooperación en la naturaleza, de trabajo en equipo, hemos dado muchos ejemplos, pero no hemos hablado de los trabajadores y cooperadores por excelencia, que son las abejas y las hormigas. Ellas, yo sé que todo el mundo sabe que tienen mejor dicho, un nivel de organización impresionante y la dejamos de último precisamente porque se considera el nivel de organización social con mayor nivel y esto se conoce como eusocialidad. Las características de la eusocialidad es que hay una división del trabajo por castas y básicamente se reúne todo lo que acabamos de hablar. Entonces, hay unos que se encargan de la reproducción, hay otras que se encargan de la búsqueda de alimento, hay otras que se encargan de la protección del nido. Entonces, es ese montón de características que reúnen todo lo que acabamos de hablar. O sea, es un nivel que, mejor dicho, súper complejo, que incluso pues lleva muchísimos años de estudio y que ha fascinado a muchos científicos porque es algo realmente complejo y súper interesante. Entonces, aquí los ejemplos básicos son las hormigas, las abejas, algunas avispas, pero también hay algunos ejemplos un poco más curiosos y es que, por ejemplo, hay unos camarones de neón que se conocen como las abejas o las avispas del mar
y se conocen actualmente como los únicos organismos marinos que tienen ese comportamiento eusocial. Y hay otro caso aún más raro, que es el de la rata topo desnuda, que es un animal bien curiosito porque es una ratica pequeña, Feíto. sin pelito, es bien curiosa y vive por allá debajo de la tierra y tienen ese comportamiento eusocial que se sabe que es poco conocido en mamíferos. Pero entonces, teniendo en cuenta esto de que la eusocialidad es como el nivel de organización social más alto, entonces uno se pregunta, ¿será que nosotros como seres humanos, que tenemos esta organización social tan compleja y con tantas cosas, ¿será que nosotros somos eusociales? Bueno, no somos eusociales en lo que se conoce como la definición de eusociales por la reproducción. Y es que como Elisa había dicho, hasta la reproducción está limitada solo para unos organismos. La reina y machos reproductores, por ejemplo, eso no pasa en humanos. Podría pasar que haya algunos que no se reproduzcan por alguna razón, pero pues no es como ese límite que hay como tal. Y hay otras diferencias que estaba justo viendo en un video de una persona que trabaja con hormigas y decía, una de esas diferencias entre las sociedades humanas y esa eusociabilidad es la economía, y lo que él mencionaba es que dependiendo del recurso que explote cada sociedad, pues la presión va a ser mayor. Otra diferencia que él mencionaba era el hecho pues de las características propias de cada organismo, pues las interacciones entre un organismo pequeño como las hormigas son muy diferentes a las de nosotros. Y él hablaba de las similitudes que son la división del trabajo, el balance entre la libertad individual y la cohesión social. No hay forma de, digamos, maximizar las dos al mismo tiempo, tiene que haber un compromiso entre ambas. Y lo último que decía es que hay óptimos de integración social, y aquí digamos que sí que lo podemos entender con nosotros mismos, y es que no hay una sociedad ideal para todos. Y para terminar, otra cosa bastante interesante que él decía es que si hay normas, le preguntaban, hay normas también en esas sociedades de las hormigas, de las abejas, y él dijo algo que a mí me encantó, y es que hay instintos en esas especies y en nosotros que nos permiten ser sociales, que la vergüenza y el afecto se siente a nivel muscular y neurológico. Y pues uno piensa eso y sí, los nervios de estar acá sentados se sienten físicamente y eso se siente, y de alguna forma eso hace que esos organismos actúen de una manera determinada para poder ajustarse a esas sociedades. Y lo que además él decía es que estas sociedades son, digamos, de alguna forma menos estructuradas en el sentido de que las reglas son muy simples y es que todos tienen que acatarlas. Sí, o sea, biológicamente están marcadas para hacer lo que tienen que hacer y nada más. Entonces yo creo que ya podemos ir finalizando este episodio, se nos quedan un montón de cosas por fuera, un montón de ejemplos que nos gustaría haber traído aquí a colación, por ejemplo los arrecifes de coral, que son ecosistemas supremamente complejos en donde se están dando un montón de interacciones súper interesantes. Además de eso, aquí hablamos solamente de animales, porque pues hay un poco un sesgo ahí, es que las dos somos biólogas de fauna, entonces es lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona, pero también hay cosas súper interesantes, por ejemplo, alrededor de las plantas, y es que las plantas también tienen unos sistemas de comunicación muy interesantes entre ellas, y no solo entre ellas, sino también con otros organismos, como por ejemplo con los hongos, las conocidas micorrizas, que son esas asociaciones entre las plantas y los hongos que se benefician unos de otros. Entonces hay un montón de cosas que nos hubiera gustado traer aquí a colación y contarles mucho más, pero bueno, aquí nos quedaríamos mucho rato. Pero la idea es que en la naturaleza todo el tiempo hay cooperación y es necesaria para que la red de la vida pueda fluir como lo hace. Sí, pues rápidamente un ejemplo que me gusta mucho de las plantas es que se envían señales químicas para alertar de herbívoros, de presencia de herbívoros. Y por último quería decir que esos procesos como el que Lisa estaba hablando, los arrecifes de coral, todo lo que está pasando en los bosques, todo lo que está pasando acá en estas plantas que hay acá, están conectadas con nosotros. Hay una conexión que era como iniciaba esto con la temática de la fiesta del libro, todos estamos de alguna manera conectados, y todos los procesos que están pasando son importantes para nuestra vida y para la vida de todos los organismos de este planeta. Y como reflexión final quería decirles entonces que todas esos impactos, todas esas acciones que nosotros tenemos tienen un impacto y unas consecuencias en
que es nuestra casa, y va también como a este tema que anda hablando Confama en este momento de los futuros posibles y de todo lo que tenemos que preguntarnos ahora de lo que viene para este planeta con todos estos cambios que hemos ocasionado nosotros con nuestras acciones. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el espacio para ¿Alguna que... intervención, ejemplo que se les ocurra? Yo quería preguntar qué opinión tenían. Mi nombre es Santiago y les quería pues, hacer una pregunta y felicitarlas por este espacio. Bueno, la pregunta es un ejemplo muy curioso y quería conocer su opinión como biólogas, y es el caso de los gaticos, que es muy común entre nosotros asumir que los gatos, cuando nos traen insectos, lo están haciendo como un caso de colaboración donde nos traen alimento, ¿cierto? Pues me pasa a mí mucho con mi gatico. Pero no sé qué opinión le ven ustedes, porque siento que el caso de que ellos hayan sido domesticados puede influir en que la colaboración no sea como tan transparente en ese caso. Pues es que incluso en especies de felinos es muy raro que haya una colaboración, pues hay muy pocas especies, los leones viven en manada, pero en general todas las especies son solitarias, entonces es un comportamiento muy extraño que de pronto tenga que ver más con la domesticación. ¿Alguien más? Bueno, no, muchísimas gracias a Confama por darnos este espacio. Este fue nuestro primer episodio en vivo, así como tal, juntas. Entonces estamos muy agradecidas por este espacio y por todos ustedes, los asistentes en este episodio. Muchas gracias.